¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este club de lectura conmigo. Yo soy Marilyn y estamos leyendo al Dr. Joe Dispenza. En El placebo eres tú, descubre el poder de tu mente. Debo de admitir que hace unos días atrás estaba hablando con uno de mis amigos, gracias al sol que está sobre mi cabeza, siempre bendecida. Hablando con uno de mis amigos y mis amigas, les estaba contando cómo me estaba sintiendo tan diferente desde que he estado leyendo este libro y que he estado poniendo en práctica todas las enseñanzas del Dr. Joe. Entonces, este libro para mí está siendo súper transformador. Espero que estés disfrutando de la lectura y vamos a empezar. Te voy a invitar a que me acompañes con 3 respiraciones bien profundas, inhalando y exhalando profundamente por la nariz. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Estamos listos para empezar con la lectura. Nosotros quedamos en la página 75. Hoy vamos a continuar con un poquito más de historias, como las que el Dr. Joe nos ha contado. Y vamos a terminar el capítulo de hoy en este episodio de lectura. Estamos en la página 75. Empezamos. El encuentro de Occidente con Oriente. En aquella época, la práctica oriental de la meditación trascendental, MT, enseñada por el gurú hindú Maharishi Mahesh Yogi, se había vuelto famosa en Estados Unidos, avivada por la entusiasta participación de varias celebridades, empezando por los Beatles en la década del 1960. El objetivo de esta técnica, que consistía en aquietar la mente y repetir un mantra durante una sesión de meditación de 20 minutos, 2 veces al día, era alcanzar la iluminación espiritual. Pero la práctica le llamó la atención al cardiólogo de Harvard, Herbert Benson, al que le llamó la atención el hecho de que podía ayudar a reducir el estrés y los factores de riesgo cardiovascular. Desmitificando el proceso, Benson creó una técnica similar a la que llamó respuesta de relajación, descrita en el libro que escribió en 1975, bajo el mismo título. Benson descubrió que cuando la gente cambiaba sus hábitos mentales, podía desactivar la respuesta de estrés y entonces les bajaba la tensión arterial, se les normalizaba el ritmo cardíaco y entraban en un profundo estado de relajación. Aunque la meditación consistiera en mantener una actitud neutral, en ella también se recalcaba los beneficiosos efectos de cultivar una actitud y emociones más positivas. En 1952, el pastor evangelista Norman Vincent Peale allanó el camino de la conexión entre mente-cuerpo al publicar El poder del pensamiento positivo. Un libro que popularizó la idea de que aquello que pensamos produce en nuestra vida efectos reales, tanto en el sentido positivo como negativo. Esta idea llamó la atención de la comunidad médica en 1976, cuando Norman Cousins, analista político y editor de una revista, publicó un artículo en el New England Journal of Medicine sobre cómo había usado la risa para revertir una enfermedad que podía haber sido mortal. ¡Wow! Cousins también contó su historia en el libro que se convirtió en superventas, Anatomía de una enfermedad, publicado al cabo de varios años. El médico de Cousins le había diagnosticado espondilitis anquilosante, una enfermedad degenerativa, una forma de artritis que causa la descomposición del colágeno, las proteínas fibrosas que mantienen unidas las células del cuerpo, y le había dado una posibilidad entre 500 de curarse.
Cousins sufría un tremendo dolor y le costaba tanto mover los miembros que apenas se podía girar en la cama. Le aparecieron nódulos granulados bajo la piel y en su peor época las mandíbulas se le estuvieron a punto de trabar. Convencido de que su persistente estado emocional negativo había contribuido a su enfermedad, decidió que también era posible que un estado emocional más positivo revirtiera los daños. Bien interesante. Así que cuando la gente usa la lógica, la gente usa el cerebro, pasan cosas maravillosas. Mientras seguía visitando a su médico, Cousins empezó un régimen de dosis masivas de vitamina C y de películas de los hermanos Marx. Yo no sé quiénes son los hermanos Marx, pero aquí dice que otras películas de humor y programas cómicos, así que tal vez era algo gracioso. Descubrió que 10 minutos de reír a mandíbula batiente le permitían dormir 2 horas sin sentir dolor. Al final, consiguió recuperarse del todo. Cousins se curó simplemente a base de desternillarse de risa. ¿Cómo fue esto posible? Aunque los científicos de aquella época no pudieron entender o explicar semejante recuperación milagrosa, las investigaciones nos muestran en la actualidad que lo más probable es que se debiera a procesos epigenéticos. El cambio de actitud de Cousins le cambió la química del cuerpo y esta a su vez alteró su estado interno, permitiéndole programar nuevos genes de nuevas formas. Simplemente silenció o desactivó los genes que causaban su enfermedad y reactivó o activó los responsables de su recuperación. En los siguientes capítulos hablaré con más detalles sobre la activación y la desactivación de los genes. ¡Yes! Me encanta. Muchos años más tarde, una investigación llevada a cabo por Keiko Hayashi de la Universidad de Tsukuba en Japón reveló lo mismo. En el estudio, Hayashi, los pacientes diabéticos que miraron durante 1 hora un programa cómico reactivaron un total de 39 genes, 14 de los cuales estaban relacionados con la actividad de las células asesinas naturales. Si bien ninguno de esos genes participó directamente en la regulación de la glucosa de la sangre, los niveles de glucosa de los pacientes mejoraron más después de ver el programa que después de asistir a una conferencia de cómo llevar una vida saludable y la diabetes. Obviamente, es que ir a una conferencia para que te digan cómo llevar una vida saludable no suena nada divertido. Vale. Los investigadores concluyeron que las risas habían influido en muchos genes implicados en la respuesta inmunológica, lo cual, a su vez, contribuyó a controlar mejor la glucosa en la sangre. Las emociones positivas producidas por el cerebro de los pacientes fomentaron las variaciones genéticas que activaron a sus células asesinas naturales y mejoraron también de algún modo su respuesta a la glucosa, probablemente además de crear muchos otros efectos beneficiosos. Como Cousins dijo sobre los placebos en 1979, el proceso no funciona por ningún efecto mágico de las pastillas, sino porque el cuerpo humano es el mejor boticario y porque las mejores medicinas las receta el propio cuerpo. Interesante. Inspirándose en la experiencia de Cousins y en la medicina alternativa y la de mente-cuerpo, que en aquella época estaba en pleno desarrollo, el cirujano de la Universidad de Yale, Bernie Siegel, empezó a estudiar por qué algunos de sus pacientes con cáncer, con pocas probabilidades de superarlo, sobrevivían, y en cambio, otros con mejores probabilidades se morían. A raíz de sus investigaciones, Siegel definió a los sobrevivientes de cáncer sobre todo como aquellos que mantenían un espíritu optimista y luchador, y concluyó que no había enfermedades incurables, sino solo pacientes incurables. Vaya, me gustó esa frase. No había enfermedades incurables, sino solo pacientes incurables. Siegel también empezó a escribir sobre la esperanza como una poderosa fuerza curativa y sobre el amor incondicional, con la farmacia natural de los elixires que proporciona como el estimulante más poderoso del sistema inmunitario. Los placebos superan a los antidepresivos.
La profusión de nuevos antidepresivos que aparecieron en el mercado a finales de la década de 1980 y en los 90 provocó una polémica que acabó aumentando, aunque no de inmediato, el respeto por el poder de los placebos. Al realizar en 1998 un metaanálisis de los estudios publicados sobre fármacos antidepresivos, el psicólogo Irving Kirsch, que en aquella época trabajaba en la Universidad de Connecticut, se quedó atónito al descubrir que de los 19 ensayos clínicos randomizados y de doble ciego efectuados a más de 2.300 pacientes, la mayoría de las mejorías no se debieron a los antidepresivos, sino a los placebos. Kirsch decidió a continuación utilizar el Acta de la Libertad de Información para acceder a la información sin publicar de los ensayos clínicos de las compañías farmacéuticas, que por ley se debía entregar a la Agencia Reguladora de Alimentos y Medicamentos estadounidense. Kirsch y sus colegas llevaron a cabo un segundo metaanálisis, en esta ocasión de 35 ensayos clínicos realizados, para analizar 4 de los 6 antidepresivos más recetados aprobados entre el 1987 y el 1999. Al examinar la información procedente de más de 5.000 pacientes, descubrieron que los placebos habían funcionado igual de bien que antidepresivos tan populares como el Prozac, Effexor, el Zerzone y el Paxil. En un asombroso 81% de los casos. En la mayoría de los casos restantes en los que el antidepresivo había sido más eficaz, las ventajas eran tan pequeñas que estadísticamente no tenían importancia. Los antidepresivos solo funcionaron mejor que los placebos en los pacientes aquejados de depresiones graves. Como era de esperar, el estudio de Kirsch causó un gran revuelo, y muchos investigadores, poniéndose a la defensiva, parecían estar dispuestos a arremeter contra los placebos. Naturalmente, pues que le iban a quitar la gallinita de oro, de los huevos de oro. Si bien la mayor parte de la disputa se centraba en que estos antidepresivos no eran mejor que los placebos, los pacientes de los ensayos clínicos mejoraban al tomárselos de todos modos. Es decir, los fármacos funcionaban, pero los que tomaban placebos también mejoraban. En lugar de ver el estudio de Kirsch como una prueba de que los antidepresivos fallaban, algunos investigadores eligieron ver el vaso medio lleno y señalaron la información como prueba de que los placebos funcionaban. Después de todo, los ensayos clínicos aportaban la asombrosa prueba de que, al pensar que mejoraremos de una depresión, nos podemos curar de ella como si nos hubiéramos tomado un fármaco. Los sujetos del estudio que mejoraron con los placebos habían producido sus propios antidepresivos naturales, como los pacientes de Levine en la década de 1970, que crearon sus propios analgésicos naturales después de extraerles la muela de juicio. Kirsch decidió a continuación utilizar el Acta de la Libertad de Información para acceder a la información sin publicar de los ensayos clínicos de las compañías farmacéuticas, que por ley se debía entregar a la Agencia Reguladora de Alimentos y Medicamentos estadounidenses. Kirsch y sus colegas llevaron a cabo un segundo metaanálisis, en esta ocasión de 35 ensayos realizados, para analizar 4 de los 6 antidepresivos más recetados aprobados entre el 1987 En la mayoría de los casos restantes en los que el antidepresivo había sido eficaz, las ventajas eran tan pequeñas que estadísticamente no tenían importancia. ¡Wow! Qué fuerte esto es muy fuerte, ¿no? Porque evidentemente, ¿qué nos dice esto? Que realmente no necesitaríamos medicinas. Que ninguna droga que nos estén dando en la farmacia haría falta. ¿Por qué? Porque es claro de que si el placebo y el fármaco operan y funcionan de la misma forma, ¿qué te parece a ti que deberíamos usar? Obviamente el placebo. Y si el placebo lo podemos crear nosotros mismos, me parece que estamos entendiendo el título del libro. Los antidepresivos solo funcionaron mejor que los placebos en los pacientes aquejados de depresiones graves. Como era de esperar, el estudio de Kirsch causó un gran revuelo y muchos investigadores, poniéndose a la defensiva, parecían estar dispuestos a arremeter contra los placebos.
Si bien la mayor parte de la disputa se centraba en que estos antidepresivos no eran mejores que los placebos, los pacientes de los ensayos clínicos mejoraban al tomárselos de todos modos. Es decir, los fármacos funcionaban, pero los que tomaban placebos también mejoraban. En lugar de ver el estudio de Kirsch como una prueba de que los antidepresivos fallaban, algunos investigadores eligieron ver el vaso medio lleno y señalaron la información como prueba de que los placebos funcionaban. Después de todo, los ensayos clínicos aportaban la asombrosa prueba de que al pensar que mejoraremos de una depresión, nos podemos curar de ella como si nos hubiéramos tomado un fármaco. Los sujetos del estudio que mejoraron con los placebos habían producido sus propios antidepresivos naturales, como los pacientes de Levine en la década de 1970, que crearon sus propios analgésicos naturales después de extraerles la muela del juicio. Lo que Kirsch había puesto de manifiesto eran más pruebas de que nuestro cuerpo tiene una inteligencia innata que le permite proporcionarnos toda una serie de componentes químicos con propiedades medicinales. Curiosamente, el porcentaje de personas aquejadas de depresión que mejoran al tomar un placebo en los ensayos clínicos sobre esta dolencia ha ido aumentando con el paso de los años, al igual que el de la respuesta al medicamento activo. Algunos investigadores han sugerido que se debe a que en la actualidad la gente tiene mayores expectativas en cuanto a los antidepresivos, lo cual hace a su vez que los placebos sean más eficaces en esta clase de ensayos clínicos de doble ciego. La neurobiología del placebo. Era solo cuestión de tiempo que los neurocientíficos empezaran a usar sofisticados escáneres cerebrales para observar las complejidades de lo que sucede neuroquímicamente cuando se administra un placebo. Un ejemplo es el estudio del 2001 sobre pacientes con Parkinson que recuperaron el control motor tras recibir una inyección con una solución salina creyendo que era un medicamento. ¿Estás viendo esto? El investigador italiano Fabrizio Benedetti, pionero en la investigación de los placebos, realizó un estudio parecido sobre el Parkinson varios años más tarde y por primera vez fue capaz de mostrar los efectos de un placebo en las neuronas de los sujetos. Sus estudios no solo exploraron la neurobiología de las expectativas, como en el caso de los pacientes con Parkinson, sino que también la neurobiología en el condicionamiento clásico al que Adair había logrado entrever años atrás en sus ratas del laboratorio aquejadas de náuseas. En un experimento, Benedetti les dio a los sujetos del estudio sumatripán para estimular la hormona del crecimiento e inhibir la secreción de cortisol. Y luego, sin que lo supieran, reemplazó el fármaco por un placebo. Benedetti descubrió que las mismas zonas del cerebro de los pacientes seguían activándose como cuando tomaban sumatripán. Era la prueba de que el cerebro estaba produciendo la misma sustancia, en ese caso la hormona del crecimiento por sí solo. Lo mismo sucedió con otras combinaciones de fármaco-placebo. Las sustancias químicas elaboradas en el cerebro actuaban como las de los fármacos que los sujetos habían tomado para tratar trastornos del sistema inmunológico, problemas motores y depresiones. En realidad, Benedetti incluso demostró que los placebos causaban los mismos efectos secundarios que los fármacos. Por ejemplo, en un estudio sobre placebos realizado con narcóticos, los sujetos al tomar un placebo sufrieron los mismos efectos secundarios consistentes en una respiración lenta y superficial que provocaba el fármaco. Lo cierto es que nuestro cuerpo puede crear un montón de sustancias químicas que pueden curarnos, protegernos del dolor, ayudarnos a dormir profundamente, fortalecer el sistema inmunológico, hacernos sentir placer e incluso animarnos a enamorarnos. Reflexiona un poco sobre ello. Si un gen en particular ya se expresó para fabricar esas sustancias químicas en concreto en un determinado momento de nuestra vida, pero luego dejamos de elaborarlas debido a algún tiempo de estrés o de enfermedad que desactivó ese gen, tal vez podamos volver a activarlo, porque nuestro cuerpo ya sabe cómo hacerlo de esa experiencia pasada. Sigue leyendo para no perderte las pruebas de los estudios que lo demuestran. Empecemos viendo cómo ocurre.
Las investigaciones neurológicas revelan algo realmente asombroso. Si una persona sigue tomando la misma sustancia, su cerebro seguirá activando los mismos circuitos de la misma forma, memorizando lo que hace la sustancia, y puede acabar condicionada por el efecto de una pastilla o una inyección en particular al asociarlo con un cambio interno que ya ha experimentado. Debido a esta clase de condicionamiento, cuando tomamos luego un placebo, se activan los mismos circuitos que si tomáramos el medicamento. La memoria asociativa pone en marcha un programa subconsciente que asocia la pastilla o la inyección con los cambios hormonales en el cuerpo. Y entonces el programa envía automáticamente las señales al cuerpo para que elabore las mismas sustancias químicas que contiene el fármaco. Es asombroso, ¿verdad? Sí, la verdad es que es muy asombroso, o sea, es muy asombroso. La investigación de Benedetti también destaca otro punto con gran claridad. Distintos tipos de tratamientos con placebos funcionan mejor con distintos objetivos. Por ejemplo, en el estudio realizado con el sumatriptán, las primeras indicaciones verbales sobre que el placebo funcionaría no consiguieron que los participantes produjeran en su interior la hormona del crecimiento. Para que los placebos afecten las respuestas fisiológicas inconscientes por medio de la memoria asociativa, como la de liberar hormonas o alterar el funcionamiento del sistema inmunológico, debe darse el condicionamiento. En cambio, cuando se usan los placebos para cambiar unas respuestas más conscientes, como para aliviar el dolor o reducir una depresión, basta con una simple sugestión o expectativa. Así que no solo hay una respuesta de placebo, insistía Benedetti, sino varias. Haz que tu mente influya en la materia. En el 2010, un estudio piloto realizado por Ted Kaptchuk en Harvard hizo que las investigaciones sobre los placebos dieran un sorprendente giro al demostrar que los placebos actuaban incluso cuando los participantes sabían que lo estaban tomando. En el estudio, Kaptchuk y sus colegas dieron un placebo a 40 pacientes con el síndrome del intestino irritable. Cada paciente recibió un frasco en el que ponía con claridad en la etiqueta pastillas placebo y les dijeron que contenía pastillas placebo hechas con una sustancia inerte, como pastillas de azúcar, y que en los ensayos clínicos se había demostrado que iban muy bien para mejorar los síntomas de el intestino irritable a través de los procesos mente-cuerpo y el autocurativo. Un segundo grupo de 40 pacientes aquejados de intestino irritable, el grupo de control, no recibió pastillas. Al cabo de 3 semanas, en el grupo que tomaba los placebos al cabo de 3 semanas, en el grupo que tomaba los placebos, los síntomas habían mejorado el doble que los del grupo que no los tomaba. Para variar. Una diferencia que Kaptchuk señaló que se podía comparar al resultado de los mejores fármacos para el SI, que es el síndrome del hígado, el intestino irritado. A esos pacientes no le habían engañado para que se autocuraran. Sabían perfectamente que no estaban tomando un medicamento y, sin embargo, después de oír la sugestión de que los placebos aliviarían sus síntomas y creer en el resultado, independientemente de la causa, su cuerpo fue influenciado para hacer que ocurriera. Mientras tanto, otros estudios paralelos que estaban analizando los efectos de la actitud, las percepciones y las creencias allanaban el camino a las investigaciones actuales sobre la conexión mente-cuerpo, revelando que a través de las creencias incluso se podía afectar algo tan concreto como los beneficios físicos del ejercicio. Como lo demuestra el estudio del 2007 de la Universidad de Harvard, realizado por las psicólogas Alia Crum y Ellen Langer, en el que participaron 84 limpiadoras de hoteles. Al inicio del estudio, ninguna de las limpiadoras sabía que el trabajo rutinario que realizaba excedía las recomendaciones del jefe del Servicio Federal de Sanidad sobre la cantidad saludable de ejercicio diario, 30 minutos. De hecho, el 67% de las mujeres dijeron a los investigadores que no hacían ejercicio con regularidad, y el 37% afirmó no hacer ningún tipo de ejercicio. Después de esta evaluación inicial, Crum y Langer dividieron a las limpiadoras en 2 grupos.
Al primero le explicaron que su actividad estaba ligada a una cantidad de calorías quemadas y que por el mero hecho de realizar sus trabajos ya estaban haciendo suficiente ejercicio diario. En cambio, al segundo grupo no le dieron esta clase de información. Como trabajaban en hoteles distintos a los de las limpiadoras del primer grupo, al no poder conversar con entre ellas, no se beneficiarían de estos conocimientos. Un mes más tarde, los investigadores descubrieron que las mujeres del primer grupo habían perdido por término medio 1 kilo. El porcentaje de su grasa corporal había disminuido y la tensión arterial sistólica les había dejado en general 10 puntos. Les había bajado. Aunque no hubieran hecho ninguna otra clase de ejercicio adicional fuera del trabajo ni cambiado sus hábitos alimenticios. Sin embargo, las mujeres del grupo de control que realizaban el mismo trabajo que las del primero no experimentaron ningún cambio. También ocurrió algo parecido en otra experimentación llevada a cabo con anterioridad en Quebec, donde un grupo de 48 jóvenes adultos participaron en un programa de ejercicios aeróbicos de 10 semanas de duración, asistiendo a 3 sesiones de ejercicios semanales de 90 minutos. Dividieron a los participantes en 2 grupos. Los instructores les dijeron a los del primero, los sujetos de la prueba, que el estudio estaba concebido tanto para mejorar su capacidad aeróbica como su bienestar psicológico. A los del segundo, en cambio, el grupo de control, solo les mencionaron los beneficios físicos de los ejercicios aeróbicos. Al final de las 10 semanas, los investigadores descubrieron que en ambos grupos había aumentado la capacidad aeróbica, pero solo a los sujetos de la prueba y no a los del grupo de control. Les había mejorado considerablemente la autoestima, un indicador del bienestar. Como estos estudios demuestran, el mero hecho de ser conscientes de algo puede producir un efecto físico en nuestro cuerpo y nuestra salud de manera importante. Lo que aprendemos, el lenguaje usado para definir lo que experimentaremos y el significado que le damos a las explicaciones que nos ofrecen, todo ello afecta nuestra intención. Y cuando hacemos algo, estando más motivados, obtenemos mejores resultados. Es decir, cuanto más aprendas sobre el qué y el por qué, más fácil y eficaz se volverá el cómo. Espero que este libro te ayude a lograrlo. Cuanto más sepa lo que estás haciendo y por qué lo haces, mejores resultados conseguirás. También le damos un significado a factores más sutiles, como el color del medicamento que tomamos o la cantidad de pastillas que ingerimos, como lo demuestra un estudio más antiguo, aunque clásico, de la Universidad de Cincinnati. En este estudio, los investigadores dieron a 57 estudiantes de medicina 1 o 2 cápsulas de color rosa o azul, todas ellas inertes, aunque les dijeron que las rosas eran estimulantes y las azules sedantes. Los investigadores concluyeron: 2 cápsulas produjeron cambios más evidentes que una sola, y las azules se asociaron con efectos más sedantes que los rosas. Los estudiantes consideraron que las azules eran 2,5 veces más eficaces como sedantes que las rosas, aunque todas las pastillas fueran placebos. Una investigación más reciente revela que las creencias y las percepciones también pueden afectar a la puntuación obtenida en las pruebas estandarizadas del rendimiento mental. En un estudio canadiense del 2006, a 220 estudiantes del sexo femenino les dieron a leer unos artículos falsos sobre una investigación que afirmaba que los varones tenían un 5% más de ventaja sobre las mujeres en cuanto al rendimiento matemático. Dividieron al grupo en 2. A un grupo se le informó que la ventaja se debía a factores genéticos recién descubiertos, y al otro que la ventaja se debía a la forma en que los profesores de educación primaria estereotipaban a los chicos y a las chicas. A continuación, les hicieron una prueba de matemáticas. Las chicas que habían leído que los hombres tenían una ventaja genética sacaron una nota más baja que las que leyeron que la ventaja de los hombres se debía a los estereotipos incalculados. Es decir, cuando les hicieron creer que su desventaja era inevitable, las chicas se comportaron como si realmente tuvieran esa desventaja. Un efecto similar se ha documentado en los estudiantes afroamericanos que históricamente obtienen notas más bajas que los blancos en cuanto a vocabulario, lectura y pruebas de matemáticas. Es el caso de la prueba de aptitud escolar, SAT, del inglés Scholastic Aptitude Test.
Aun cuando la clase socioeconómica no sea un factor que intervenga, en realidad los estudiantes de color sacan de media una puntuación de un 70 a un 87 o un 80% más baja que los estudiantes blancos de la misma edad en la mayoría de las pruebas estandarizadas. El psicólogo Claude Steele de la Universidad de Stanford explica que la culpa la tiene el efecto llamado la amenaza del estereotipo. Su investigación muestra que los estudiantes de grupos a los que se ha estereotipado negativamente rinden menos cuando creen que la puntuación se evaluará según ese estereotipo que cuando no sienten esa clase de presión. En el estudio de Steele, que marcó un hito realizado en colaboración con Joshua Aronson, los investigadores hicieron una serie de pruebas verbales de razonamiento a estudiantes de segundo curso de la Universidad de Stanford. A algunos les hicieron creer en las instrucciones del estereotipo de que los estudiantes de color sacaban notas más bajas que los blancos y les indicaron que la prueba que estaban a punto de realizar era para medir su capacidad cognitiva. Y en cambio, a los del otro grupo les dijeron que la prueba no era más que una herramienta de investigación sin importancia. En el grupo donde les habían dicho lo del estereotipo, los estudiantes de color sacaron una puntuación más baja que los blancos, pese a haber obtenido todas las mismas notas en el SAT. Pero en el grupo en el que no se habló del estereotipo, los estudiantes de color y los de raza blanca que habían sacado la misma nota en el SAT obtuvieron la misma puntuación, demostrando que el efecto bombeo había marcado una gran diferencia. El efecto bombeo significa básicamente cuando alguien, algún lugar o algo de nuestro entorno, por ejemplo, al realizar una prueba, desencadena toda clase de asociaciones almacenadas en nuestro cerebro. Como por ejemplo, que los que corrigen esa prueba crean que los estudiantes de color siempre sacan una puntuación más baja que las de los blancos, haciendo que actuemos de determinada forma, sacando una nota más baja, sin ser consciente de ello. Se llama efecto bombeo, porque funciona como cuando cebamos una bomba. Hay que tener agua en el sistema de bombeo para bombear más agua de él. En este ejemplo, la idea o la creencia de que las otras personas esperan que los estudiantes de color saquen una puntuación más baja que los blancos es como el agua que ya está en el sistema. Siempre ha estado allí. Cuando haces algo para activar el sistema, agarrar el tirador de la bomba o hacer la prueba, estás removiendo todos esos pensamientos, conductas o emociones relacionados con ello y sacas exactamente lo que estaba esperando salir del sistema, ya sea agua en el caso de una bomba o una puntuación más baja si se trata de una prueba. Piensa en ello durante un momento. La mayoría de las conductas automáticas producidas por el efecto bombeo las crea un programa inconsciente o subconsciente que la mayoría de las veces sucede sin que nos demos cuenta. Nos están condicionando para que actuemos de manera inconsciente todo el día sin saberlo siquiera. Doctor, me encanta su pregunta, porque yo sí creo que sí nos están haciendo eso, la verdad. Steele reprodujo este efecto también en otros grupos estereotipados, cuando les hizo una prueba de matemáticas a un grupo de estudiantes blancos y asiáticos que destacaban en esta asignatura. Los estudiantes blancos del grupo a los que les habían dicho que los asiáticos sacaban una puntuación un poco más alta que los blancos en este tipo de pruebas no rindieron tanto como los estudiantes blancos del grupo de control a los que no se le habían dicho. Los experimentos de Steele llevados a cabo con estudiantes del sexo femenino que sobresalían en matemáticas revelaron resultados parecidos. Cuando esperaban inconscientemente sacar una puntuación más baja, les ocurría exactamente eso. Los resultados más importantes de la investigación de Steele revelan algo muy profundo. Aquello que nos han condicionado a creer sobre nosotros mismos y aquello que nos han programado a creer que los demás piensan de nosotros afecta nuestro rendimiento, como el éxito que tendremos. Lo mismo ocurre con los placebos, aquello que nos han condicionado a creer que nos pasará cuando nos tomemos una pastilla, y aquello que creemos que todo el mundo de nuestro entorno, como nuestros médicos, espera que nos pase cuando lo hagamos, afecta a nuestro cuerpo.
Podría ser que muchos fármacos o incluso intervenciones quirúrgicas funcionan mejor porque nos han estado cebando, educando y condicionando una y otra vez para creer en sus efectos, cuando de no ser por el efecto placebo esos medicamentos quizás no funcionarían tan bien o incluso no lo harían en lo absoluto. Estoy muy agradecida por esa pregunta que el doctor está haciendo, porque yo justamente ayer estaba teniendo una conversación al respecto de este tipo de tema. Mi mejor amiga que vive en South Carolina, en Carolina del Sur, en Estados Unidos, ella fue mi profesora de inglés y nosotras nos convertimos en mejores amigas eventualmente. Y me estaba contando que esta mañana había recibido un mensaje de una mamá de una de las compañeritas de estudios de sus hijos. Y la mamá estaba diciendo que la niña había dicho en el consejero del colegio, de la escuela, que el mundo estaría mejor sin ella. O sea, dando la alarma clara y completa de que se quería suicidar. En el colegio le dijeron que si no estaba con un terapeuta o con un psiquiatra a la brevedad, no podría volver a la escuela. Y mi amiga me estaba diciendo que justamente cuando estábamos hablando, porque ahí es donde te digo que las casualidades existen, y mi amiga y yo somos muy espirituales y siempre estamos trabajando con los ángeles y la luz, y ella llega y me dice, ya va que necesito hablar con una persona aquí que tengo al frente. Bueno, duró más o menos como 20 minutos hablando y luego me contó lo que le había pasado. Se encontró a la niña que está sintiendo la depresión y ganas de suicidarse y vio la oportunidad de hacer algo al respecto. Y estaba muy molesta porque sabía que en Estados Unidos a todo el mundo siempre lo están medicando, lo están llenando de pastillas y demás, y que es una niña de 12 años que lo único que requiere es un poco de amor y cariño de sus padres. Entonces es una locura la forma en la que el sistema, de forma automática, en este punto de nuestra vida nos está drogando sin motivo alguno, cuando realmente ya no necesitamos nosotros tener ningún tipo de medicamento, porque ya la tecnología y toda la ciencia, por ejemplo, aquí nos están diciendo que evidentemente nuestros pensamientos son capaces de curarnos a nosotros mismos. Entonces es como que patético tener que lidiar con la gran verdad de que sí, estamos en un sistema en donde nos están envenenando. Así que esto sea también un llamado de atención a creer en ti y ser capaz de crear tus propias hormonas de curación. Puede ser tu propio placebo. 2 estudios recientes de la Universidad de Toledo de Ohio quizá han sido los que más luz han arrojado sobre lo que la mente determina, lo que percibimos y experimentamos. Para cada uno de los estudios, los investigadores dividieron a un grupo de voluntarios con buena salud en 2 categorías, optimistas y pesimistas, según cómo respondieron a las preguntas de un cuestionario de diagnóstico. En el primer estudio les dieron un placebo, pero les dijeron que era un fármaco que les haría sentirse mal. Los pesimistas tuvieron una reacción negativa más fuerte a la pastilla que los optimistas. En el segundo estudio, los investigadores también les dieron a los participantes un placebo, diciéndoles esta vez que les ayudaría a dormir mejor. Los optimistas afirmaron haber dormido mucho mejor que los pesimistas. Los optimistas tendieron a responder de manera positiva a la sugestión de que algo les haría sentirse mejor, porque les habían cebado para esperar el mejor resultado. Y los pesimistas fueron más proclives a responder negativamente a la sugestión de que algo les haría sentirse peor, porque de forma consciente o inconsciente esperaban el peor resultado. Es como si los optimistas produjeran inconscientemente las sustancias químicas específicas que les ayudasen a dormir, y los pesimistas crearan una farmacia de sustancias químicas que les hicieran sentirse mal. Es decir, en exactamente el mismo entorno, las personas de mentalidad positiva tienden a crear situaciones positivas y las de mentalidad negativa tienden a crear situaciones negativas. Este es el milagro de nuestra ingeniería biológica individual dotada de libre albedrío. Si bien no se conoce exactamente cuántas curaciones médicas proceden del efecto placebo, la cantidad total es sin duda muy importante. Por tanto, debemos preguntarnos cuál es el porcentaje de enfermedades y trastornos debidos a los efectos de los pensamientos negativos en los nocebos.
Teniendo en cuenta que las investigaciones científicas más recientes en el campo de la psicología estiman que cerca del 70% de nuestros pensamientos son negativos y redundantes, la cantidad de enfermedades que podemos crear inconscientemente debido al efecto nocebo es tremenda. Sin duda, mucho más elevada de lo que creemos. Esta idea tiene sentido, dado que muchos trastornos mentales, físicos y emocionales parecen surgir de la nada. Pues sí, doctor. Aunque pueda parecerte increíble que tu mente sea tan poderosa, las investigaciones de las últimas décadas señalan claramente algunas grandes verdades. Lo que piensas es lo que experimentas, y con relación a tu salud, lo materializas a través de la asombrosa farmacopea que tienes en el cuerpo y que se alinea de manera automática y exquisita con tus pensamientos. Esta milagrosa farmacia activa de manera natural las moléculas curativas que ya existen en tu cuerpo, liberando distintos componentes químicos diseñados para producir distintos efectos en distintas circunstancias. Naturalmente, esto hace que te preguntes, ¿cómo lo hacemos? En los siguientes capítulos explicaré cómo esto se da a nivel biológico y cómo puedes aplicar esta capacidad innata para crear de manera deliberada la salud y la vida que quieres experimentar. Wow, doctor. De verdad que es para cambiarle la vida a todas las personas que leen este libro. Es para realmente hacernos entender el poder que tienen nuestros pensamientos, porque es que, yo siento que eso es lo que él está intentando decirnos muchísimo, que es que de verdad tenemos que ser capaces de aceptar esta gran verdad y ponerla en acción, ponerla en efecto, ponerla en práctica, porque si nos están diciendo que no necesitamos ningún medicamento, ¿por qué vamos a seguir tomando el medicamento?, pregunto yo. Claro que también hay que tener ya la capacidad de aceptar esta verdad. Porque yo siento que las personas que estamos leyendo este tipo de información es porque de alguna forma u otra hemos pasado por experiencias que nos han permitido entender un poco mejor cómo va la vida y de qué va todo. Estamos un poco más abiertos en este momento a aceptar una nueva verdad, y eso es maravilloso porque significa que de repente somos una gente muy visionaria. Así que yo con todo mi corazón deseo que estés disfrutando esta lectura, que si sientes que alguien se podría beneficiar de escuchar esta información, se la compartas. Y al mismo tiempo, si te gusta la lectura y no te has suscrito, porque muchas veces uno no se suscribe, yo lo sé, suscríbete, porque aquí seguiremos leyendo y buscando mejorar y tomar control sobre nuestra mente y nuestra vida. Te agradezco muchísimo por haberme acompañado hasta el final de este episodio. Nos vemos en la próxima y recuerda, me encantaría leerte los comentarios. Nos vemos. Sonríe.